Hoy vamos a ver algo que es muy útil, pero que no todos conocen, la clase Resources. Esta clase nos permite cargar assets en tiempo de ejecución, o sea, mientras estamos jugando. Vamos a ver cómo hacer uso de la clase, qué beneficios nos puede traer, y más por el final les voy a comentar algunos cuidados que hay que tener al utilizarla. Así que quédense hasta el final. Lo primero que tenemos que entender para hacer uso de la clase Resources es que cuando se carga una escena, los objetos se cargan en memoria solo si están referenciados en esa escena. Pongámoslo más simple. En esta escena yo tengo este prefab de esta esfera, por lo que al iniciar la escena obviamente lo vamos a estar cargando. Quizás dentro del mismo prefab tengo un script con referencias a otros prefabs, entonces vamos a estar cargando también el script y cada una de las referencias, o sea, cada uno de los prefabs. Esto vale también para cualquier otro tipo de asset. Podríamos estar referenciando y cargando archivos de audio, materiales, texturas, sprites o lo que fuera. En los assets del proyecto, obviamente podría tener más prefabs de los que se referencian en la escena. En este caso, el prefab del cilindro no está referenciado, por lo que no se cargaría. Veamos entonces cuándo podríamos usar la clase Resources. Quizás en muchos casos no quisieran cargar absolutamente todo de una vez al principio cuando carga la escena, ya sea para reducir los requerimientos de memoria y disminuir tiempos de carga, o para mantener la escena más organizada. Podríamos poner como ejemplo que no se quiere cargar el jefe de un nivel hasta un cierto momento, o una cierta música hasta que ocurra un cierto evento. Al hacer que todos los elementos no se carguen al principio, vamos a tener tiempos de carga de escena más rápidos, una escena probablemente mejor organizada, y también manejando lo que vamos cargando y quitando de memoria, podríamos reducir los requerimientos de memoria. Otra razón para utilizar la clase Resources es que a veces simplemente puede ser más cómodo o más conveniente cargar ciertos assets por código sin la necesidad de tener una referencia directa a ellos en la escena. Más que nada en los casos donde asignar referencias desde el inspector sea un inconveniente. Un caso típico de esto puede ser la generación procedural. También a veces he visto, por ejemplo, que se crean objetos con el único fin de contener algunas referencias. Con la clase Resources esto no sería necesario. Pasemos a ver entonces cómo utilizar esta clase. Voy a borrar mi prefab de la escena y lo que quiero hacer es instanciarlo a partir de código a pesar de no tener ninguna referencia a él en la escena. Lo primero que tengo que hacer es crear una carpeta y esta carpeta es necesario que la llamen Resources, así que asegúrense de deletrearlo bien. Dentro de esta carpeta va a estar todo lo que quieran cargar en tiempo de ejecución. En este caso yo quiero instanciar este prefab de la esfera, así que lo llevo a la carpeta. Para hacer un testeo de la clase Resources, acá creé un objeto Resources Test que tiene un script con el mismo nombre. Y dentro de este script voy a estar instanciando mi prefab en el método start. Para cargar mi prefab simplemente escribo resources.load y ahora tengo que escribir el tipo que quiero cargar. En este caso va a ser simplemente un transform. Y entre paréntesis, dentro de un string, tengo que escribir la ruta a mi prefab. Y teniendo en cuenta que se va a buscar dentro de la carpeta Resources, en este caso la ruta va a ser simplemente el nombre del prefab. Entonces así es como lo cargamos con la clase Resources. Pero también lo voy a instanciar, así que lo que reciba lo voy a asignar en una variable transform, para luego poder instanciarlo. Si paso play mode, estamos instanciando un prefab sin que exista ninguna referencia a él en la escena. Genial. Dentro de la carpeta Resources también pueden tener subcarpetas, podrían tener una estructura parecida a la de su carpeta de assets, con prefabs, scripts, materiales o lo que sea que vayan necesitando. Para este ejemplo solo voy a crear una carpeta de prefabs y paso mi prefab dentro de esa carpeta. Entonces ahora para cargarlo tengo que especificar la ruta completa indicando la carpeta prefabs. Y como ven también se carga e instancia correctamente. Otra forma de organizar las carpetas, y que a mí me gusta más, es que se puede tener varias carpetas con el nombre Resources dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, dentro de la carpeta Prefabs puedo tener una carpeta llamada Resources, y básicamente podemos hacer esto con cada una de las carpetas que conforman los assets de nuestro proyecto. Podríamos tener una carpeta Resources en la carpeta de texturas, en la de sprites o lo que fuera. Y al hacerlo de esta forma, cuando utilicemos la clase Resources para cargar assets, se va a buscar en todas las carpetas que tengan el nombre Resources. Veámoslo rápidamente. Dentro de la carpeta Resources que está dentro de nuestra carpeta Prefabs, voy a pasar el prefab de la cápsula. Y la voy a instanciar tal cual lo hice con la esfera, indicando únicamente como ruta el nombre del prefab de la cápsula, porque está directamente en una de las carpetas Resources. Y bien, ahí lo tienen, se están instanciando ambos a pesar de estar en carpetas Resources distintas.
Para mí esta es la mejor forma de organizar las cosas, con una carpeta Resources en cada una de las carpetas de assets de nuestro proyecto que necesitemos. La clase Resources no solo nos permite cargar de a un solo asset, sino que se puede cargar de a varios a la vez. Como ejemplo, he creado una carpeta Enemies dentro de la carpeta Resources que está dentro de mi carpeta Prefabs, y dentro agregué 4 prefabs que vendrían a ser los enemigos. Cada uno de estos prefabs de enemigo tiene un script llamado enemy. Para cargar a todos estos prefabs a la vez utilizo Resources y en este caso tengo que usar Load All. El tipo va a ser enemy. Todos los enemigos están dentro de la carpeta enemies, así que simplemente escribo enemies. Y de esta forma la función load all lo que va a hacer es entonces devolverme un array con todos los enemigos que hay en la carpeta enemies. Como una simple prueba voy a imprimir por consola el tamaño de este array. Como ven, estamos cargando 4 elementos, 4 enemigos. Muy bien. Supongamos ahora que tengo un array de enemigos seteable desde el inspector. Una forma de setear estos enemigos en el inspector es bloqueando el inspector, luego seleccionando todos los enemigos y arrastrándolos. Voy a volver a vaciar este array para mostrarles cómo se puede hacer vía código. Es muy simple, solo voy a quitar la impresión por consola y la propiedad length. Y voy a designar lo que devuelve load all en mi array enemies. Y si ahora paso a Play Mode, el array se completa con todos los enemigos. He visto varias veces que se usa esta forma de completar arrays en el inspector, quizás más como prototipado o para un seteo rápido de la escena. De mi parte prefiero la opción de arrastrar los prefabs hacia el inspector, creo que esa es la forma en que Unity intenta que lo hagamos, pero bueno, nada les impide que lo hagan de esa forma si es así como lo prefieren. Algo muy importante que tienen que saber es que existe una versión asíncrona a la función load para cargar assets. Esta función es load async y la diferencia principal es que cuando utilizamos load se ponen todos los recursos a disposición para cargar el asset en cuestión. Si el asset es muy pesado, vamos a ver una baja instantánea en el rendimiento. Por otro lado, load async carga el asset en segundo plano mientras el juego corre sin poner en riesgo el rendimiento. Entonces, para cargar assets pesados, lo mejor va a ser usar load async. Esta función devuelve un objeto de tipo resource request. Si voy a la definición de resource request, se puede ver que extiende de async operation. Cuando hice el video de la barra de carga, ya estuvimos viendo de qué se trataba este objeto async operation, pero si no lo vieron, básicamente contiene toda la información del progreso de nuestra operación asíncrona, que en este caso va a ser la carga asíncrona de nuestro objeto. Lo que más nos va a interesar acá es el evento completed. Entonces, volviendo a mi script, digamos que quiero cargar la cápsula, y lo que voy a hacer es suscribirme al evento completed. Y esto me va a permitir ejecutar cierto código cuando la operación asíncrona esté completa, que en este caso va a ser cuando se cargue completamente mi objeto. Voy a apretar Tab para que el autocompletado haga el trabajo por mí. Como ya les mencioné, la función loadAsync devuelve un objeto resourceRequest que extiende a async operation. Entonces lo que puedo hacer acá es castear este objeto async operation como resourceRequest. Y ahora yo, por ejemplo, podría instanciar el objeto, y la forma en que podemos acceder es con el objeto resourceRequest con su propiedad asset. Esto contiene el asset que estamos cargando, que en este caso es la cápsula. Si paso Play Mode, tenemos a nuestra cápsula cargándose asíncronamente e instanciándose. En este caso, al ser un prefab muy simple, cargó instantáneamente, pero si fuera algo más pesado, podría tardar algunos instantes en cargar, pero siempre cuidando el rendimiento al ser una carga asíncrona. Así como cargamos assets en memoria, es importante también saber cómo liberar memoria que ya no está en uso. Supongamos que cargué en memoria el prefab de la cápsula, pero ya no lo necesito más. Entonces puedo usar la función unloadAsset para quitarlo de memoria pasándolo como parámetro. Otra opción es usar la función unloadUnused_assets, donde automáticamente se va a tratar de identificar aquellos assets que no están en uso para quitarlos de memoria. Antes de terminar, quiero comentarles algunos cuidados y algunas desventajas que pueden tener usando la clase Resources. En primer lugar, tienen que ser cuidadosos a la hora de hacer el build. Cuando se hace el build de un juego, básicamente se utilizan todos los assets de todos los escenarios que están referenciados en esas escenas. Pero tenemos que tener en cuenta que para el caso de la carpeta Resources, Unity no puede determinar de antemano cuáles assets van a utilizarse y cuáles no. Por eso el build se hace teniendo en cuenta todo lo que pueda llegar a tener la carpeta Resources.
Por eso es muy importante determinar todos aquellos assets que no se van a utilizar y borrarlos de la carpeta Resources antes de hacer el build. Digamos que puedan llegar a tener varios gigabytes de assets fuera de uso, esto haría que el tamaño de su build sea mucho más grande, así que mucho cuidado en este punto. Otra desventaja de utilizar la clase de Resources es que nos obliga a usar strings con las rutas hacia cada objeto con su respectivo nombre. Entonces siempre vamos a estar hardcodeando las rutas hacia cada objeto que necesitemos y de esto va a resultar que nuestro código sea menos reutilizable. Hay ciertas alternativas para solventar este problema, pero esencialmente es un problema que siempre vamos a tener. Entonces mi recomendación es no abusar del uso de la clase Resources. El último cuidado que tienen que tener, y que ya se los mencioné antes, es que en caso de cargar objetos pesados, siempre es mejor utilizar la versión asíncrona de carga, porque el rendimiento se puede ver afectado gravemente en forma instantánea si no se hace de esta forma. Por último, les quiero comentar que existe una alternativa un poco más compleja, pero con algunas ventajas respecto a la clase Resources, que es lo que se conoce como Addressables. Pero va a ser un tema para otro video. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, dejar su like y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo.